Primero que todo, bienvenido a este webinario para mejorar el Quality Assurance en la línea de producción a través de Power Platform. En el día de hoy nos acompañará Aitor Francés, responsable de la línea de Low Code en DQS, y podremos ver en esta sesión cómo implementar una solución de aseguramiento de calidad en entorno de producción a través de Canvas App y Power Automate. Recordaros que ya está habilitado el apartado de preguntas y respuestas y si nos da tiempo a final de la sesión, veremos algunas. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas a todas. De parte, yo soy Héctor Francés, responsable de la línea de Low Code, y dentro de todo lo que estamos haciendo durante el año de un webinar, intentamos que sea mensual sobre posibles casos de uso y posibles aplicaciones que podemos dar con tecnología de Microsoft dentro de lo que es el universo Low Code, ¿vale? En este caso vamos a hablar de una posible solución, de un caso de uso relacionado con el Quality Assurance en cualquier entorno, por ejemplo, industrial o de desarrollo, etcétera, que pueda tener cualquier empresa dedicada o que tenga estos procesos, ¿no? de aseguramiento de procesos de calidad, etcétera. Todo ello, como siempre, dentro de esta serie de webinars, perdón, está enfocado dentro de la perspectiva de low code, ¿vale? Como siempre, dentro de low code, al final lo que estamos hablando es de una serie de herramientas que nos permiten agilizar todo lo que son los procesos de desarrollo, los tiempos de desarrollo y, por tanto, mejorar el retorno de inversión de distintas aplicaciones o soluciones que se implanten, ¿no? En este caso, también sirve como una forma de facilitar el acercamiento de la tecnología a los clientes para que las propias empresas, en este caso vosotros, seáis capaces el día de mañana de también poder pues, crear vuestras propias soluciones, mantener incluso estas aplicaciones, poder adaptarlas, poder ajustarlas, poder extenderlas en función de vuestras necesidades. Todo ello con una perspectiva de low code. Dentro del mundo de Microsoft, este low code, que es al final poder desarrollar con poco código, es decir, nos olvidamos, como tal, sigue existiendo el código, pero nos olvidamos de la parte de tener que desarrollar en muchas ocasiones las integraciones con distintos sistemas, no tenemos que olvidar de generar una interfaz por código desde cero, desarrollar todo por código puro, digamos, sino que unimos distintas herramientas que de forma visual son mucho más intuitivas, mucho más fáciles de utilizar. Todo ello, por tanto, dentro del universo de Low Code y Microsoft es lo que llamamos las herramientas o la suite de Power Platform, en el que cada herramienta está destinada a un propósito. Como ya sabemos, pues tenemos Power Apps, Power Automate, Copilot Studio, Power Pages, temas de inteligencia artificial, ¿vale? Y al final el objetivo es un poco, como comentaba, ¿no? Que mejorar o que todo el desarrollo de las aplicaciones, procesos, automatismos, etcétera, sea mucho más ágil. En este caso, ¿vale? Vamos a hablar de cómo podemos desarrollar una aplicación de tipo Canvas, ¿vale? También se puede hacer una aplicación de tipo Model Driven. ¿Qué diferencia hay fundamental entre cada una de ellas? Una aplicación Canvas es como la que vemos aquí. Es una aplicación que podemos personalizar prácticamente a nuestro gusto, a nuestras necesidades concretas, con una interfaz propia y personalizada. Podemos añadir todos los accesos que queramos, con las pantallas que queramos, conectarlo a cualquier sistema que queramos también, ¿vale? Y por tanto, digamos que está pensada para tener una aplicación que sea lo más sencilla posible de utilizar para mejorar ese primer contacto con una aplicación y que si tenemos procesos que son, digamos, muy
ABC, podríamos decir, pues poder guiar al usuario de forma mucho más sencilla en cómo ha de completar la información. En este caso, Model Driven es lo que podríamos pensar, lo que comúnmente se denomina, por ejemplo, un CRM o un RP, en el que está más enfocado a yo tengo todos los datos, digamos, y no pienso tanto en la facilidad de uso, podríamos decir, sino más en qué necesidades tengo yo a nivel de negocio y necesito gestionar los datos, necesito visualizar los datos, no tanto en el proceso, sino como tal, mi necesidad está en el dato, ¿no? Luego, hablamos de Power Automate, todo lo que es automatizaciones, conectado con prácticamente cualquier sistema que exista, ¿vale? Si está conectado a Internet, nos podemos conectar y si no, casi incluso también, ¿vale? Luego tenemos, igual que hemos comentado, que Power Apps son aplicaciones, Power Pages digamos, es un enfoque similar, pero desde un punto de vista de crear un sitio web, conectado también a nuestros datos. Finalmente, tenemos toda la parte de inteligencia artificial que nos permite, en ciertos puntos, añadir funcionalidades de modelos LLM, OCR, predicciones, extracción de datos, etcétera, ¿vale? Todo ello vale al final y lo que es hoy en día y uno de los puntos principales es todo lo que es los agentes, ¿no?, de Copilot Studio. En este caso, lo que conseguimos es, ya bien sea dentro de los distintas herramientas que hemos comentado o bien como un propio ente en sí, un propio agente que nos permite conectar con nuestras bases de datos, con nuestra documentación, con páginas externas y utilizarlo un poco como base de conocimiento. Era un poco lo que estaba pensado en un inicio, ¿no? Tengo una base de conocimiento, yo manualmente hablo con ese chatbot, ¿no?, que solía ser, y me contesta a mis preguntas, un poco hacia lo que se está enfocando a día de hoy, ¿vale? Y que haremos un webinar enfocado exclusivamente en Copilot Studio, es que a día de hoy ya incluso un agente de Copilot Studio se encarga de automatizar cualquier proceso. Igual que podemos tener un Power Automate, pero digamos en el siguiente nivel que ya nos permite incluso que sea el propio agente el que identifique qué acciones tiene que llamar, a qué bases de conocimientos tiene que conectarse, si tiene que generarse o llamarse automáticamente porque se ha recibido un correo, si tiene que contestar a ese correo. Digamos que es un paso adicional en lo que es la automatización y la superautomatización de procesos. Dentro del caso que tenemos a día de hoy, ¿vale? Nos vamos a centrar un poco en la parte de un caso de uso que podemos encontrarnos de Quality Assurance, ¿vale? En entornos industriales, en entornos de desarrollo, en el que existen unos procesos de calidad, ¿no?, que en muchas ocasiones se gestionan por distintas personas de forma muy manual, en el que hay que rellenar incluso una hoja en un folio, se genera en Excel cuando se ha terminado la jornada y en herramientas como tal que no están conectadas entre sí. Por tanto, esto, pues, el primer problema que nos podemos encontrar es, me puedo equivocar a la hora de rellenar esa información, se pueden generar duplicidades, no tengo la trazabilidad exacta de a lo mejor en qué momento ha sucedido, no tengo esa facilidad, digamos, para trazar cuando ha sucedido, por ejemplo, una incidencia en alguno de nuestros procesos industriales, etcétera, ¿vale? Por tanto, la idea final es intentar digitalizar y automatizar en la medida de lo posible eh, este proceso de calidad, ¿vale? Para, pues como decía, ¿no?, poder registrar en tiempo real cuando se está realizando una inspección o hay un problema en una máquina concreta y tenemos que pasar una incidencia, etcétera, o indicar cuánto tiempo está parada la máquina, por ejemplo, ¿vale? Podemos tenerlo relacionado directamente con nuestro stock de productos, ¿vale? Una serie de acciones que podemos tener.
¿Qué conseguimos también con el caso de uso que presentamos hoy? Pues, por ejemplo, si estamos hablando de que queremos digitalizar, pero, o que nuestra intención al final es digitalizar y automatizar todo el proceso. Esto al final puede ser que en nuestra nave, por ejemplo, industrial, no tengamos, por ejemplo, o en algunas zonas concretas, no tengamos internet, por ejemplo. La idea de digitalizarlo con estas herramientas es que también nos permite el acceso y el trabajo con los datos de forma desconectada y en entorno offline. Al final lo que hacemos es que simplemente configuramos la herramienta para que funcione de forma offline y en el momento en el que vuelve a tener conexión, envía la información de forma bidireccional, ¿vale? Con la base de datos que estemos trabajando. Y eso luego se puede analizar esa información, se pueden lanzar procesos de notificaciones, de aprobaciones, de envíos de correos, etcétera, ¿vale? Y por tanto, al final conseguimos mejorar ese proceso, al menos de digitalizar, y además sin necesidad, como comentaba, de tener que estar conectado siempre a Internet, ¿vale? Simplemente necesitamos que luego, en algún momento, poder sincronizar con nuestros sistemas. Por tanto, ¿cómo podemos resolver esto? Pues al final nosotros lo planteamos, digamos, con una solución o arquitectura completa en la que damos, como comentaba, una solución a nuestro caso. Al final, lo que queremos es tener sistemas integrados, sistemas que podamos digitalizar, que nos sea muy sencilla la toma de cualquier incidencia, de cualquier problema que podamos tener, que lo podamos hacer con la mayor brevedad, en la mayor brevedad de tiempo posible, pero además con la mayor cantidad de información necesaria, ¿vale? Y todo ello, por tanto, lo enfocamos con, digamos, tres ejes principales, más un cuarto que podemos tener adicional y posterior a todo este proceso. Digamos que el factor o el punto principal de este caso de uso sería pues una aplicación en el que, como comentaba, ¿cuál es el objetivo? Que sea lo más sencillo, lo más ágil posible. ¿Cómo conseguimos eso? Tal y como hemos hablado antes, pues si queremos una aplicación intuitiva, ágil, que tenga muy guiados los pasos que tengo que completar, pues desarrollamos una aplicación de estilo Canvas. Como decía, que tiene su propia interfaz a medida, con los accesos como queramos, con un estilo definido, sencillo, etcétera. ¿Qué podemos hacer en esa aplicación? Pues en esa aplicación podemos registrar esas inspecciones de calidad que estamos haciendo, capturar imágenes o vídeos de todos esos registros. Podemos, como comentaba, poder trabajar en offline. Podemos indicar si en alguna de esas inspecciones se ha generado una incidencia, sobre qué producto, tenerlo relacionado con, como decía, con nuestro catálogo, con los lotes, con stock, etcétera. ¿Vale? Y por último, además, pues podemos acceder tanto desde un móvil, desde una tablet, desde un ordenador, ¿vale? En función de desde donde tengamos el acceso. ¿Qué podemos además tener? Pues, ¿vale? Hemos recogido esa información. Tenemos una aplicación en nuestra PDA, en el móvil, etcétera, en el que nuestro dispositivo portátil que rellenamos cada inspección y si se genera una incidencia, por ejemplo, pues sí, descubrimos un problema en ese proceso de calidad, indicamos todos los puntos necesarios en tiempo real. Vale, ya tenemos esa información introducida en el sistema. ¿Qué hacemos ahora? Pues una vez que esa información se introduce y llega a la base de datos, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues podemos después analizar esa información y tenemos o realizar X acciones en función de la información que se ha guardado. Lo primero es, ¿vale? ¿Dónde guardo esa información? Tenemos varias opciones, como decía, al final una Canvas la podemos tener conectada a distintos sistemas. ¿Cuál es la opción más cómoda y sencilla? Es trabajar con una base de datos que es Database, que digamos que es la estándar o la
base de datos por defecto, ¿vale? De Power Platform. Esto nos permite mejorar mucho las capacidades offline, ¿vale? Y además contamos con toda la seguridad a nivel de usuarios, permisos, políticas internas, accesos por IP, por VPN, etcétera, ¿vale? Es decir, tenemos una base de datos que es muy sencillo de configurar, como comentaba al final prácticamente todo en lo que es la suite de Power Platform, pero además contamos con todas las herramientas de seguridad que disponemos en Power Platform, ¿no? Y en Microsoft en general. Una vez que tenemos esos datos en Dataverse, que los podemos extraer de forma muy sencilla prácticamente a un Data Lake, podemos extraer a Fabric, a un SQL, prácticamente a cualquier base de datos que podamos disponer o integrarlo automáticamente con otros sistemas, ¿vale? También, pues a partir de ahí decir, vale, pues quiero realizar X acciones en función de la información que se me haya guardado en esa base de datos. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Pues, por ejemplo, podemos enviar notificaciones automáticas a los responsables de planta, responsables de zona, etcétera, cuando hemos hecho X procesos de calidad, hay X productos o X lotes que no cumplen con los estándares, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer? Pues, como decía, indicamos un Power Automate que cuando se cumplen estas condiciones, se lance un proceso que envíe una notificación, que envíe un correo, que genere un registro en otro sistema, etcétera, para que se haga un seguimiento de ese proceso, ¿no? O de ese producto o de ese lote concreto. ¿Qué podemos también? Pues podemos generar informes basados en esa información que hemos capturado en tiempo real, por ejemplo. ¿Qué otras opciones podemos hacer? Pues podemos todo ese análisis de datos que podemos necesitar a nivel de informes, etcétera, lo podemos conectar automáticamente y de forma muy sencilla con Power BI, por ejemplo, como comentaba, o Fabric, ¿vale? En el que podemos visualizar y analizar la información de forma más óptima. Podemos, por ejemplo, si tenemos procesos si queremos añadir, por ejemplo, inteligencia, digamos, a ese análisis de datos, podemos añadir procesos con inteligencia artificial para, por ejemplo, capturar tendencias, hacer análisis más detallados, generar informes resumidos, podemos ir añadiendo funcionalidad extra y en base a eso, por ejemplo, podemos hacer o podemos utilizar los agentes de Copilot, Copilot Studio, los propios agentes que existen en Fabric o en Power BI para que nos informen, digamos, de esa información que disponemos eh, en nuestros datos, ¿no? En nuestra base de datos. Todo ello, ¿vale? Digamos, utilizando estas nuevas herramientas que a día de hoy ya no son tan nuevas, que utilizamos en el día a día, como es esa inteligencia artificial. ¿Qué otras opciones? Al final también tenemos pues, temas de conectar con Microsoft Teams, si tenemos que generar grupos específicos, si queremos enviar notificaciones o alertas por email, etcétera. ¿Vale? ¿Cómo funcionaría al final o cómo lo planteamos nosotros que funcione? Pues, como decía, tenemos una base de datos, ¿no? Que está en la nube y realizamos una sincronización bidireccional de datos con nuestra aplicación. Entonces, la aplicación, independientemente de si tiene conexión o no, trabaja con una base de datos local y en el momento en el que tiene conexión, pues realiza la integración de datos, la integración bidireccional. Esto, si nos fuésemos a lo mejor a un sistema mucho más clásico, podríamos decir, nos encontraríamos con que tendríamos que desarrollar un proceso muy complejo para realizar todo ese desarrollo, digamos, de interacción, revisión de si tenemos conexión o no, si
se ha sincronizado toda la información, si falta información por sincronizar, si una información se tiene que sincronizar unidireccional, bidireccional, etcétera. Por tanto, todo eso con estas herramientas de Power Platform nos simplifica mucho la forma de trabajar. ¿Esto qué nos permite? Que independientemente de si tenemos conexión o no, somos capaces de trabajar con nuestros datos. ¿Vale? Y por tanto, siempre vamos a tener disponible la herramienta, ¿vale? Y por tanto podemos trabajar sin ningún problema, digamos, sin tener que parar el proceso porque hemos perdido la conexión o lo que sea. ¿Cómo lo podríamos identificar a nivel de un modelo de datos? Pues nuestra base principal es realizar esa inspección de calidad que podemos tener relacionado con productos o con lotes. Asociado a esa inspección de calidad, pues tendremos un operario asociado en una planta, en una máquina, por ejemplo. Y dentro de esa inspección podemos tener una serie de incidencias y esas incidencias las podemos acompañar de documentos, de fotos, de vídeos, etcétera, sin ningún problema desde la misma aplicación. ¿Cómo funcionaría al final, por tanto? Una vez, como comentaba, que hemos introducido la información en la aplicación, que rellenamos la información, esa información se almacena en la nube, ya podemos realizar una serie de acciones, como por ejemplo Power BI, que recupere la información en un informe, en un dashboard, directamente conectado a Dataverse, que desde Power Automate lancemos comunicaciones o alertas, que por ejemplo generemos predicciones de incidencias, por ejemplo, que es el almacenamiento de documentos, de imágenes, de vídeos se realice en SharePoint, por ejemplo, para tener un acceso adicional a la información para, por ejemplo, otros usuarios que no tengan acceso a esta información, pero que necesiten de los datos concretos de las evidencias, digamos, del problema o de ese proceso de esa inspección que se ha realizado y, por ejemplo, pues guardar toda esa documentación o ficheros en un almacenamiento de SharePoint. Por carpetas, por inspecciones, por meses, por semanas, por plantas, por máquinas, un poco como lo queramos hacer. Y aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo para la redundancia de pues, cómo podría ser la inspección o la interfaz, digamos, de nuestra aplicación. Pues tendríamos una pantalla de inicio en la que podemos generar una nueva inspección, podemos tener el historial de inspecciones que hayamos realizado. Si, por ejemplo, vamos al historial, pues tendremos el historial de cada inspección que hemos realizado, lo hemos hecho por producto, por lotes, por máquina, por turno, por lo que sea, distintos aspectos que podemos tener y podemos acceder a esos datos y validar la información que ya hemos obtenido. Podemos buscar por producto, por lote, por máquina, por operario, por lo que sea. ¿Qué podemos tener adicionalmente a ello? Vale, pues quiero crear una nueva inspección. ¿Qué hago cuando genero una nueva inspección? Pues pongo un identificador de esa inspección que se me genera por defecto, por ejemplo, un número secuencial para tener un código único. Le pongo una descripción, indico cuál es el número de lote o el número de producto, cuáles son las dimensiones, qué comentarios, si tengo que añadir alguna muestra, ¿no? Alguna evidencia, pues un vídeo, una foto, lo que sea, ¿vale? Que podamos identificar y subirlo automáticamente y podemos generar esa inspección. Cuando hemos creado esa inspección, luego podemos revisar el estado en el que está, podemos indicar si ha habido alguna incidencia o no, y una serie de información. Si, por ejemplo, necesita pasar por una aprobación posterior, pues podemos tener un estado en espera de aprobación, por ejemplo, o en aprobación, y como comentaba, ¿no? Pues podemos tener un proceso en el que se mande
automáticamente pues un proceso, digamos, de aprobación de cada una de las inspecciones, pues por operario, pues a lo mejor hay un responsable de planta, un responsable de zona, etcétera, que tenga que validar la información que se ha introducido de esa inspección. Como decía, dentro de esa inspección, pues podemos indicar que ha habido, pues por ejemplo, una incidencia. Y en ese caso, pues por ejemplo, entramos en la inspección que corresponda o ya estamos en esa inspección y indicamos que ha habido una incidencia. ¿Qué haríamos? Pues igual que en el punto anterior. Tenemos una inspección, estamos realizando una inspección, tenemos abierta esa inspección, vamos rellenando la información y llega un momento en el que surge una incidencia con un producto, o un problema con un producto, con un lote, etcétera. Lo que podemos hacer, por tanto, es pues, indicar dentro de la inspección que hay una incidencia y pues indicar distintos aspectos como el nivel de gravedad, en qué momento o en qué punto eh, el timestamp en el que se ha producido, cuál es la descripción, si además, pues por ejemplo, queremos que se reporte por una notificación al responsable, etcétera, o al revisor, etcétera, que tenga que ser para que valide o revise o tenga que hacer una serie de acciones posteriores. Y como comentaba, igual que la inspección le podemos añadir imágenes, documentos, productos, etcétera, pues en este caso, sobre una incidencia, podríamos hacer lo mismo. Y al final lo que podríamos tener en SharePoint es, pues, por ejemplo, una carpeta con la inspección más adicionalmente X carpetas por cada una de las incidencias asociadas a cada una de las inspecciones. Todo ello conjuntamente, pues conseguimos tener todo este proceso, digamos, inicial de, vale, pues conseguimos tener una aplicación que funciona tanto en online como en offline, en la que podemos añadir o generar, crear inspecciones, podemos crear incidencias a partir sobre cada una de esas inspecciones que se han realizado y posteriormente se pueden realizar o lanzar X procesos automáticos, podemos analizar la información en Power BI, podemos tener, como comentaba, pues un agente posterior al que pueda consultar y que me permita, pues por ejemplo, que me haga un resumen de las incidencias que han sucedido en ese día o en esa semana o cuáles son los productos o lotes que han generado a lo mejor más de una incidencia o similar. Todo ello, al final, de una forma, como decía, con herramientas de bajo código, con aplicación en este caso, pues lo más intuitiva, lo más sencilla posible, que no solamente eso, sino que además nos permite trabajar incluso sin conexión de forma muy sencilla, muy práctica, etcétera. Por tanto, así es como nosotros vemos posible un caso de uso que une distintas herramientas, ¿no? En el que partimos de una base, en el que tenemos una aplicación. Sobre esa aplicación guardamos la información en una base de datos. En función de lo que sucede en esa base de datos, podemos lanzar X procesos automáticos y lo que necesitemos. Podemos analizar esa información en tiempo real o por lotes, por ejemplo, en Fabric o en Power BI. Podemos incluso generar un agente que nos permita un análisis posterior de la información. Podemos tener tanto en Fabric como en agentes, como en procesos que nos generen predicciones, ¿no? Pues por tipo de producto, por tipo de máquina, por etcétera. Predicciones de en qué casos puede suceder, qué, qué es más probable que suceda una incidencia, por ejemplo, cuando se está realizando estas inspecciones. Por tanto, todo ello al final nos permite, uniendo distintas herramientas y distintos
procesos, tener, digamos, una visión global de todo ello. En este webinar concreto nos hemos centrado en esta parte, digamos, más visual, ¿no? De, pues, o más operativa de la parte de, pues, poder tener esa aplicación, que esa información, esa aplicación esté disponible tanto de forma online como en offline, que posteriormente esa información se guarde en base de datos, que se generen distintos procesos y luego tendríamos la parte posterior, digamos, de conectar con herramientas de análisis, con herramientas de predicción, con SharePoint, con lo que necesitemos para tener al final una visión global o una solución global de todo ello. Pero digamos que lo podemos segmentar en función de las necesidades, pues únicamente la aplicación, únicamente la base de datos, únicamente la automatización, únicamente el análisis, únicamente el agente posterior. Digamos que podemos tener o todo junto, ¿vale? O podemos tenerlo en distintas fases, distintos subproyectos, etcétera. Más o menos, ya por finalizar, estamos viendo un poco de, vale, esto realmente en qué se traduce, ¿no? Al final es esto realmente, qué beneficio obtengo, cuál es el esfuerzo que conlleva hacer un proyecto, ¿no? De este tipo, por ejemplo. Pues en este caso, estamos hablando de si queremos hacer una solución más o menos completa, ¿vale? Con todos los aspectos que hemos visto, podríamos estar hablando de entre 10 y 12 semanas de desarrollo completo de esta solución. Si nos centramos en la parte de tener una aplicación conectada a los datos, que te funcione de forma offline, que genere una serie de automatismos, etcétera, pues podemos estar hablando a lo mejor de entre 3 semanas, 2, 3 semanas, tener la aplicación lista. Obviamente, luego de más sencillez a más complejidad, pues ya es cuestión de ir adaptando o ir trabajando por fases, ¿no? Y todo ello al final dar una solución completa, ya como comento, más sencillo, más centrado en uno de los aspectos o una solución completa más global que nos integre distintos sistemas con temas de análisis, predicciones, etcétera. Y al final, un poco lo que vemos, ¿no? Al final, ¿cuál es el objetivo? El objetivo, como comentábamos inicialmente, es mejorar estos procesos, eh, reducir los tiempos en los procesos de inspección y, obviamente, evitar que haya temas de errores humanos a la hora de rellenar la información, que no dispongamos de de las evidencias, por ejemplo, guardadas y disponibles. Entonces, todo ello al final nos permite, pues, mejorar esos tiempos, no tener que realizar reprocesos o revisiones posteriores, etcétera, sino que en tiempo real, digamos, que podemos ser capaces de rellenar esta información, que esté automáticamente en la nube, que lo podamos analizar en tiempo real, que nos genere una serie de automatismos, de alertas, de guardado de información en, en todos los sistemas que necesitemos. Y bueno, hasta aquí un poco la sesión de hoy, ¿vale? El webinar de hoy. Lo hemos hecho un poco más corto, pero creo que era interesante ir, digamos, un poco al foco, digamos, principal de nuestra solución, ¿vale? Creo que es un caso de uso que creo que puede ser bastante interesante y que se puede adaptar de muchas formas distintas, que le podemos añadir bastante funcionalidad adicional que podamos resultar interesante, se puede adaptar a distintos casos de uso, a distintos negocios, a distintas industrias, etcétera. Y al final, como digo, la idea final es tener una solución global que con distintas herramientas de Microsoft se pueda dar una solución completa que en este caso nos permita mejorar nuestros procesos de calidad en nuestras empresas. Y por mi parte, nada más. Ha sido un placer estar hoy con vosotros. En los siguientes meses pues iremos haciendo más webinars. Esperemos que estéis ahí también.
Y nada, lo he dicho. Cualquier pregunta, duda que podáis tener, pues las contestaremos, ¿vale? Y nada más, por mi parte ha sido un placer.